¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto discursos del fin, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de la forma de los discursos y del contenido de los discursos. Hemos hablado de la escatología de los profetas, por ejemplo, y hemos dicho que se trata de una escatología inmanente, esta palabra que no es lo mismo que inminente, sino inmanente, es decir, el fin acontece como fruto de acciones que se dan dentro del plano de lo humano. El ejemplo o dos ejemplos concretos de una escatología profética son estos textos que aparecen, por ejemplo, en Oseas y en Miqueas. En Oseas se dice: ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. David ya está muerto en la época en que se escribe esto y por supuesto que va a estar muerto en el futuro, pero David es el nombre que se da a un futuro rey de la descendiente de David. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Así describe Oseas cómo será el fin dentro de la línea de los profetas, ¿no? Uno tiene que pensar en esto. Estos grupos, los profetas, los sacerdotes, los apocalípticos, no funcionan todos juntos en una iglesia, sino que son grupos separados. Por lo tanto, desarrollan su propio pensamiento, desarrollan su propia escritura, desarrollan su propia manera de pensar en Dios. Por eso es posible hablar de un discurso sobre el fin en los profetas. Los profetas esperan un fin donde en algún momento se va a levantar un David, digamos, un rey, un descendiente de David, y las personas lo van a buscar. Miqueas es otro ejemplo de la misma época de Oseas. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así, la profecía describe el fin y así establece una esperanza. Algún día Israel va a buscar a su David, a su ungido, a su rey, y cuando llegue ese momento el propio Dios convertirá la violencia en paz, ¿cierto? La imagen, ¿no? Espada por hoces, etc. Pero también dijimos que en el Antiguo Testamento había la literatura, o estaba la literatura apocalíptica. Los apocalípticos son un grupo diferente. Nadie sabe muy bien si la apocalíptica deriva de la profecía o deriva del movimiento sapiencial, no está muy claro, pero hacia el siglo III a.C. comienza a aparecer un grupo de judíos que mira su historia, analiza su historia y practica un discurso sobre el fin diferente al que practicaban los profetas. Textos clave o ejemplificadores de la escatología apocalíptica del Antiguo Testamento son estos. Isaías 65. Uno tiene a Isaías por profeta, pero los últimos capítulos de Isaías probablemente son de la época en que está surgiendo la apocalíptica, por eso el tenor es apocalíptico. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Como veíamos, esa idea de una destrucción de lo presente y la instalación de algo nuevo es típicamente apocalíptica, pero no profética, apocalíptica. Isaías 65, 20, 21, nunca más habrá en ella
niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Tanto en la escatología profética como en la apocalíptica hay un contenido único. Habrá vida, habrá paz, habrá justicia, pero hay formas distintas. La forma profética es inmanente, es decir, el fin llega como fruto de acontecimientos que ocurren acá, y la escatología apocalíptica es trascendente, el fin llega por la instalación de algo que viene desde fuera, aunque el contenido es el mismo. En el Nuevo Testamento tenemos también un desarrollo. La primera generación de cristianos, o digamos la primera generación de cristianos con obra escrita, los tenemos desde la década del 50 después de Cristo en adelante. Esto es ya en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos al famoso Pablo. Pablo es el escritor más temprano del cristianismo, o por lo menos los escritos más tempranos que tenemos del cristianismo son del apóstol Pablo, quien escribe en la década del 50. Para el 64, 65 Pablo ya está muerto. Por lo tanto, todos los escritos genuinamente paulinos, hay algunos que son de sus discípulos, los genuinamente paulinos son de esta época. Gálatas, por ejemplo, refleja mucho de la escatología paulina de la primera generación. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esto es súper relevante. En el pensamiento paulino, que es el pensamiento de la primera generación de cristianos, de los primeros escritos cristianos, el fin ya llegó. El fin ya llegó, el plazo se cumplió, el tiempo prometido se cumplió, la esperanza anhelada ya llegó, porque vino Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de toda la esperanza que ellos albergaban a partir de los escritos del Antiguo Testamento. Esto es súper relevante. NBI lo dice con estas palabras más modernas y elegantes. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Otras versiones dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, digámoslo anticipadamente, cuando uno de nosotros dice estamos en los últimos tiempos, tenemos toda la razón. Estamos en los últimos tiempos desde la época de Pablo. Porque Pablo dice, el tiempo se ha cumplido precisamente porque Jesús vino. Sin embargo, para la época de Pablo se ha producido una ausencia temporal de Jesús. Esta es la manera en que la Biblia explica por qué, si ya vino el Mesías prometido, todavía las espadas no se convierten en arado y por qué todavía los elementos de guerra no se convierten en elementos de agricultura y por qué todavía no hay justicia en el mundo. La manera en que el cristianismo lo explica es decir que efectivamente el tiempo se cumplió, pero se ha producido una ausencia temporal de Jesús. Pronto va a volver a estar la presencia de Jesús. Esa es la palabra que el pastor Godoy nos mencionaba la semana pasada, cuando decía que iba a acontecer la parusía. ¿Se acuerdan? Que es la palabra griega con la que se describe la presencia de Jesús. Debe volver a estar la presencia de Jesús porque se ha producido una breve ausencia que explica por qué, habiéndose cumplido la esperanza, como dice Pablo, todavía no hay paz en el mundo, todavía no hay justicia. Entonces Pablo escribe el documento cristiano más temprano que existe, Primera Tesalonicenses. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios
resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Los tesalonicenses no saben por qué se está muriendo la gente si se suponía que con la venida de Jesús no iba a haber más muerte. Pablo tiene que escribir la carta a los tesalonicenses para explicar qué va a pasar con los muertos. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la parusía, hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego de esta resurrección, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, en esta primera generación de cristianos se instalan varias ideas. El cumplimiento del tiempo ya vino con Jesús, pero que las cosas no cambien genera una desazón en la iglesia, y Pablo tiene que escribir su primera carta, conocida por lo menos, a los tesalonicenses para explicar que el Señor va a estar presente de nuevo en poco tiempo, y cuando se haga presente, los muertos, que eran la preocupación de los tesalonicenses, los muertos van a ser llevados a la presencia del Señor, van a encontrarse con el Señor inmediatamente. Pero miren estas expresiones, el versículo 15, nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pablo está convencido de que él va a estar vivo cuando venga el Señor. Esta ausencia temporal, la primera generación de cristianos la entiende como una ausencia muy corta. Pronto va a hacerse presente. Por eso él cree que va a estar vivo. Luego dice, verso 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él, ¿no? Él piensa que va a estar vivo cuando venga el Señor, y estos que estén vivos van a ser arrebatados. E introduce una palabra que hoy día es muy común, ¿no? La idea del arrebatamiento. Los evangélicos la hemos usado y escuchado muchísimo. Pablo entonces, en la década del 50, cree en un fin de estas características. La segunda generación, pasada la década del 70, cuando el templo de Jerusalén se destruye, la iglesia sigue avanzando. Las preguntas en la iglesia siguen apareciendo. No solo murieron los primeros tesalonicenses, también murió Pablo. Y no ha aparecido el Señor. Por lo tanto, la iglesia y la comunidad tiene que empezar a dar respuesta ahora a la tardanza de Jesús en volver a aparecer, o la tardanza de esta segunda venida. Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos es de la década del 70. Y Marcos empieza a hablar del fin, pero con un tono diferente. Miren ustedes el sabor que tiene el discurso del fin en Marcos. En aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Esto no está presente en Pablo. Pablo nada dice de estrellas que caigan, nada dice de destrucción, nada dice de lunas que brillen o el sol que deje de brillar. Pablo tiene una visión diferente, pero aquí estamos 20 años más tarde. No solo temporalmente han pasado 20 años, sino que también se ha destruido el templo de Jerusalén. La catástrofe ideológica, religiosa del pueblo de Israel es brutal en esta época. Es brutal. La desesperanza es brutal.
El discurso de Marcos, no sé si a ustedes les parece, es bastante más cercano a la apocalíptica del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se fijan? Caerán las estrellas del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Muy parecida a la idea de cielos nuevos y tierras nuevas. Efectivamente, a este texto de Marcos, que también está presente en Mateo y en Lucas, pero no en Juan, Mateo y Lucas, a este segmento se le llama el Apocalipsis sinóptico. Sinóptico es el nombre de estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Y este fragmento, que está en Mateo 13, que también está en Marcos 13, que también está en Mateo 25, Lucas 25, con variaciones pero similares, se le llama el Apocalipsis sinóptico. Entonces está la visión de Pablo en la primera generación, pero en la segunda generación aparece un discurso apocalíptico, no tan profético, sino apocalíptico. Pedro, que también es de la segunda generación, pero de la década del 90 después de Cristo, bastante más tarde, el libro de Pedro, no el apóstol Pedro, sino el libro de Pedro, la segunda carta de Pedro. Y miren el tono de Pedro, de la carta. El día del Señor vendrá como un ladrón. Ya no es posible decir los que estemos vivos. Pedro en el 90 dice, no tenemos idea, esto va a ser una cosa misteriosa. Vendrá como un ladrón, es decir, sin avisar. En aquel día los cielos desaparecerán. Les pregunto, pregunta de prueba, sorpresa. Los cielos desaparecerán, ¿apocalíptico o profético? Apocalíptico, ¿no? Porque la escatología profética es inmanente y la escatología apocalíptica es trascendente. En la apocalíptica los cielos desaparecen, se destruyen y se reemplazan por algo nuevo. En la profecía no. El fin llega por un arrepentimiento de la gente. Entonces el que está escribiendo Segunda de Pedro es un personaje apocalíptico. Los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. O sea, el que quiera hacer una película no debe hacerla de Pablo porque es fome, pero tiene que hacerla de Pedro, porque esto sí da para una película del fin del mundo, ¿no? Miren lo que puse con letra roja. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Es decir, se anuncia el fin con la intención de modificar el presente. No se anuncia el fin para hacer películas sobre el fin. Se anuncia el fin de esa forma con la intención de modificar la conducta presente. Esto va a ser muy importante cuando nosotros nos preguntemos para qué sirven los discursos del fin en la Biblia. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. No puede ser más apocalíptico, es igual al texto de Isaías 65. Esto lo vamos a ver casi con las mismas palabras en el libro de Apocalipsis. La forma es apocalíptica, pero miren el contenido. Cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia. El contenido es como si estuviéramos leyendo Oseas, como si estuviéramos leyendo Miqueas, pero la forma es apocalíptica. El Evangelio de Juan, que también es de la década del 90, también habla del fin, pero no se ajusta ni a Pablo ni a la literatura petrina de Pedro o apocalíptica, ni a Marcos tampoco. A pesar de que es un evangelio, en Juan no existe el discurso
ese de los cielos caerán y las estrellas caerán, etc. Miren lo que dice Juan. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Uno se lo aprendió en Reina Valera, ¿no? Muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Esto es más parecido a Pablo, cuando dice que el Señor vendrá y nos llevará a su presencia. Solo que Pablo introduce la idea de que seremos arrebatados después de que los muertos resuciten. Juan no le importa mucho el resto de las cosas, solo le importa decir, y no dice nada más que esto, que no vivan con angustia, porque aunque el Señor se va a regresar. Y va a regresar a buscarlos. ¿Y dónde está Jesús ahora que no aparece? Está preparando un lugar para llevarnos. O sea, Juan responde la misma pregunta que tienen los tesalonicenses, la misma pregunta de la iglesia a la que le escribe Pedro, pero Juan la responde de forma diferente. ¿Qué está haciendo Jesús en esta ausencia temporal? Pablo dice, no hay tiempo para hacer nada porque viene pronto. En cambio, Juan ya explica que está preparando morada. Y el famoso Apocalipsis del Nuevo Testamento, de nuevo, la famosa expresión, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya hemos visto esto en Isaías 65, lo vimos en Pedro, en Segunda de Pedro, lo vemos también ahora en el libro de Apocalipsis. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Eso claramente no es profético, es apocalíptico. Lo mismo que el mar. Y miren lo que ve Juan. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es la nueva ciudad que está instalándose, que cae del cielo. Corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida era el que no podían comer en el huerto del Edén, ¿se acuerda? Por eso había muerte, porque la gente no podía comer del árbol de la vida, pero en la nueva ciudad el árbol está a ambos lados del río que fluye. Está disponible para ser comido. Produce 12 cosechas al año. ¿Qué clase de árbol será este? O sea, hay tanta posibilidad de vivir en la nueva ciudad. Una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, los gentiles. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Estas son las últimas palabras del libro de Apocalipsis, digamos, el último capítulo del libro de Apocalipsis. Es decir, resumiendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento coexisten formas proféticas y apocalípticas. La forma profética es la que habla del fin como resultado de decisiones que los seres humanos toman. Buscarán a David, ¿se acuerdan? Miqueas y Oseas. Convertirá el Señor sus espadas en arados y en hoces. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a pesar de que hay dos formas, se mantiene un único contenido. El contenido de los discursos del fin es un contenido según el cual los cielos nuevos y la tierra nueva traerán justicia y corrección de todos los males presentes. La enfermedad, la muerte, la violencia,
De una u otra forma, los discursos de los profetas y los discursos apocalípticos expresan la idea, siendo dos formas diferentes como género, expresan una única idea. Cuando venga el fin va a traer consigo vida. Las formas son diversas. Fíjese cómo el Apocalipsis decía que el árbol de la vida iba a estar plantado a los lados del río, iba a dar fruto todos los meses del año y disponible para todos. Ya no muerte. O como lo decía la profecía, que el que muera joven morirá de 100 años. O sea, la esperanza de la vida, porque lo que ven en el presente es la muerte, pero sobre todo la esperanza de la justicia, que mora en los cielos nuevos y la tierra nueva. En el Nuevo Testamento, esa esperanza, ese contenido presente en la profecía y en la apocalíptica, se asocia con Jesús. Porque la venida de Jesús es la señal de que el tiempo se ha cumplido. O sea, la esperanza que los profetas conservaban en la línea profética y la esperanza que los apocalípticos conservaban en la línea apocalíptica, en el Nuevo Testamento comienza a concentrarse en una única figura que es Jesús. Pablo tiene mucha razón cuando dice que cuando el tiempo se cumplió, apareció Jesús. Entonces las esperanzas de los que preservaban la línea profética y de los que preservaban la línea apocalíptica, como Pablo que preserva una línea parcialmente profética, o como Marcos y los sinópticos con una línea apocalíptica y el propio libro de Apocalipsis, comienzan a concentrar su esperanza en una única figura que es Jesús. Pero los escritores del Nuevo Testamento, aunque concentran su esperanza en Jesús, son diversos. Unos predican un fin inmediato, como Pablo, que piensa que él va a estar vivo cuando aparezca el Señor, o como el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis también genera la idea de que los que están escribiendo el libro viven en la época del fin. Ellos describen a las bestias de tal forma que las bestias cuadran perfecto con Domiciano, por ejemplo, con los emperadores de la época, ¿no? Las prohibiciones o la prohibición de tocar el vino y el aceite cuadra perfecto con ciertas prohibiciones que los emperadores de la época estaban haciendo. Así es que el que escribe el libro del Apocalipsis, igual que Pablo, ve que el fin es inminente. Otros, en cambio, postergan el fin y lo describen como algo misterioso. Segunda de Pedro, ¿se acuerdan? Que dice, será como ladrón. O sea, no sabemos cuándo va a ser. Puede ser ahora, sí, pero también puede ser mucho tiempo después. No tenemos noticias, no sabemos cuándo va a ser, porque es como ladrón. Y otros, como el Evangelio de Juan, ni siquiera se molestan en hablar de alguna descripción, simplemente se limitan a asegurar que un día el Señor va a volver y ahora está ausente porque está preparando lugar para nosotros. Todos coinciden, curiosamente, en que va a volver. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué elementos rodean su venida? Todos difieren. La Iglesia no siempre tuvo una Biblia. No siempre tuvo una Biblia. Esto es importante recordarlo, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante recordarlo. Existían libros que circulaban de forma autónoma, existían colecciones de libros que circulaban en tal región o en tal otra. Bien tarde aparece, por ejemplo, en el caso del cristianismo, la primera o las primeras agrupaciones de libros que podrían llamarse una Biblia. Por ejemplo, en el siglo IV tal vez. Ya hay ciertos catálogos de libros que la Iglesia valoraba en el siglo II, pero al menos el manuscrito más antiguo o de los manuscritos más antiguos que tienen todos los libros juntos en formato de libro, un códice, son del siglo IV más o menos, IV y V después de Cristo. Así que la Iglesia no siempre tuvo una Biblia, pero cuando la tuvo, terminó rápidamente olvidándose
de que los libros que aparecen juntos en este libro originalmente pertenecían a grupos diferentes. Es decir, la iglesia no siempre pudo agarrar un libro, un texto de Juan, con otro texto de Pablo y otro texto de Apocalipsis, sumado al texto del libro de Daniel y crear una idea nueva. No siempre, porque los libros no siempre estuvieron juntos. Pero cuando, por razones incluso de comodidad, fueron puestos juntos, rápidamente la iglesia empezó a olvidarse de que originalmente los libros no eran parte de un único libro, sino que pertenecían a contextos diferentes y a grupos diferentes. Es decir, estos presupuestos metodológicos que nosotros proponíamos para este curso dejaron de tomarse en cuenta. Cada texto, decíamos nosotros, tiene su época, cada texto tiene su género literario, cada texto tiene su lugar geográfico y cada texto tiene sus receptores originales. Nosotros estábamos hablando recién, Primera de Tesalonicenses es de la década del 50, pero Segunda de Pedro es de la década del 90, si no más. Primera de Tesalonicenses es una epístola, Apocalipsis es un apocalipsis, el género se llama Apocalipsis. Segunda de Pedro tiene un fragmento apocalíptico como el que leímos, muy, muy lindo. Es un género diferente. Unos escritos en Europa, otros escritos en Siria o en Asia. Los receptores originales tampoco son los mismos. Si ustedes lo miran, se dan cuenta lo inadecuado que es construir una idea mezclando un texto de una época con otro texto de otra época que fue escrito para otras personas que vivían en otro lugar y tenían otros problemas. Porque lo que puede pasar, igual que con los legos, conocen ese juego de legos, ¿no? Terminemos construyendo lo que se nos antoje, sacando el mejor texto de acá con el mejor texto de allá y creando una doctrina que en el cristianismo temprano nunca existió, porque los primeros cristianos no conocían los otros libros que nosotros hoy día sí conocemos. Esto fue lo que pasó en la iglesia hasta el día de hoy. Y se desarrollaron dos grandes tendencias que determinan la manera en que nosotros hoy día leemos la Biblia y la manera en que hablamos del fin. La teología del pacto fue una de estas grandes corrientes que apareció en el siglo XVI. Imagínense ustedes, 1500 años después de que vivieron los primeros cristianos. Mucho tiempo. La teología del pacto es una de las corrientes que explica la manera en que las iglesias de la Reforma protestante leen la Biblia. Ellos creen que existen tres pactos en la Biblia. El pacto de redención, que es el acuerdo interno de Dios en su Trinidad por salvar al ser humano por gracia. El pacto de obras, que es el pacto que Dios hace con los cristianos del Antiguo Testamento, donde la salvación es por obediencia a las obras de la ley. Y el pacto de gracia, que es el que Dios hace con la iglesia, donde la salvación se otorga gratuitamente. Entonces, lo que hace la teología del pacto, y no quiero hacer una crítica, solo quiero explicarla, lo que hace la teología del pacto es, ahora que tiene una Biblia completa, no solo considerarla como un documento completo, sino además agruparla de acuerdo a una idea que los teólogos del pacto concebían. Uno podría decir, es artificial. Bueno, casi todas las doctrinas que nosotros hemos ido armando a lo largo de los siglos son artificiales. Las armamos nosotros, agrupando textos. La teología del pacto entonces agrupa la Biblia de esta forma. Esos textos pertenecen al pacto de Dios por obras y esos textos pertenecen al pacto de Dios
por gracia. Y la otra gran escuela de lectura, este dibujo lo reconocerán varios de ustedes, las dispensaciones. ¿Sí? Algunos acá están quitando el calzado de sus pies por la figura sagrada que esto aparece. Fíjense ustedes que el dispensacionalismo es una forma de leer la Biblia que surge en el siglo XIX. O sea, si la otra habían pasado 1500 años desde la época de los primeros cristianos, cuando se creó esta forma de leer la Biblia, esta habían pasado 1800 años. E imagina que Dios actúa con los seres humanos, vinculándose con ellos de 7 formas distintas a lo largo de la historia. Establece lo que se llaman 7 dispensaciones. Igual que la teología del pacto considera la Biblia como un solo gran bloque, no toma en cuenta que los profetas no creían en estas cuestiones, nunca tuvieron una Biblia, no toma en cuenta que los apocalípticos tampoco tenían una Biblia, no toma en cuenta que Pablo nunca conoció el Apocalipsis y el Apocalipsis nunca conoció a Juan o a Pedro, sino que ya tiene todos los libros juntos, entonces los agrupa en 7 grandes bloques, así como la teología del pacto los agrupa en 3 grandes bloques. Y establece entonces una época de la inocencia, una dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, de la ley, la dispensación de la gracia, donde Israel está disperso, y una dispensación donde Israel recupera el foco de Dios. La teología dispensacionalista se popularizó en Estados Unidos de una forma muy potente por las campañas de Dwight L. Moody. ¿Han oído hablar de Moody, Dwight Moody? Moody usaba la idea de que iba a haber una gran tribulación y un arrebatamiento previo a la tribulación en sus campañas evangelísticas. Y como Moody recorrió Estados Unidos predicando esto, entonces esta forma de entender la Biblia, no también el fin, pero la Biblia, se popularizó por todo Estados Unidos. Y después esto fue incluido en una Biblia que se llamó la Biblia Scofield. Tener una Biblia Scofield era un lujo, yo no alcancé nunca a tener una Biblia Scofield. Hoy día se la voy a robar a alguno que la tenga, así que mejor no la dejen por ahí. Pero la Biblia Scofield era una Biblia que tenía, el texto bíblico era el mismo de siempre, pero el comentario se hizo siguiendo estos modelos dispensacionalistas. Así que todo aquel que se compraba una Biblia Scofield leía en el comentario la teología dispensacionalista. Y esos misioneros fueron los que llegaron a América Latina. Y por eso la gran mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina son dispensacionalistas. Pero no todas. Las iglesias reformadas, por ejemplo, algunas presbiterianas, las luteranas, las anglicanas, normalmente leen la Biblia con los ojos de la teología del pacto. En un caso apareció en el siglo XIX, en el otro caso apareció en el siglo XVI. Ninguna de estas dos teologías existía en la época en que los escritos bíblicos aparecieron. Eso tiene que quedar claro en una conferencia donde hablamos de los discursos sobre el fin en la Biblia. Porque los discursos sobre el fin en la teología del pacto se inventó en el siglo XVI y los discursos sobre el fin en el dispensacionalismo se inventaron en el siglo XIX. Los discursos sobre el fin en la Biblia tienen estas características que acabamos de mencionar. Hay una línea profética con sus características y una línea apocalíptica. Voy a pasar rápido por lo que viene, porque estas dos corrientes generaron modelos de entender el fin. El premilenialismo tradicional. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, se menciona, y en ninguna otra parte, que habrá un milenio. La gran pregunta de estas dos corrientes es si el Señor viene antes del milenio o después del milenio, y esto generó infinidad de esquemas. Les voy a mostrar solo algunos. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Mezclando, por supuesto, textos. La primera venida de Cristo, la era de Israel está primero, la primera venida de Cristo, después
la era de la iglesia y va a haber una gran tribulación, porque algunos de los textos que leímos decían que iba a haber una gran tribulación antes de que venga el Señor, no todos los textos. Y después viene el milenio, después de la tribulación y del regreso de Cristo viene el milenio. Es decir, Cristo viene antes del milenio, por eso se llama premilenialismo tradicional. Interesante, ¿no? Yo no digo que haya que desestimarlo, hay que valorarlo. Tal vez para un curso más acabado de Academia Bíblica uno puede estudiarlo con más detalle. Pero miren ustedes que la idea del milenio que aparece en el Apocalipsis se mezcla con la tribulación que aparece en otro libro, con el juicio final que aparece en otro libro y con el regreso de Cristo que aparece en Tesalonicenses. Y mezclando todos los libros aparece un esquema precioso. Pero esto no lo creyó Pablo, tampoco lo creyó Juan, tampoco lo creyó Pedro. Solo es posible armar esto cuando tienes todos los libros sobre la mesa. Y esto ocurrió tarde en la historia del cristianismo. El premilenialismo dispensacionalista, ya nos vamos a empezar a poner complicados acá, este le agrega al esquema más cosas. La era de Israel, la primera venida de Jesús, la era de la iglesia, la tribulación que ahora tiene una cantidad de años, 7 años. Aquí se produce el rapto o el arrebatamiento, que es una expresión que aparece en 1 Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Y eso lo mezclan con el milenio que aparece en Apocalipsis. Ahí no aparece el arrebatamiento, pero sumado los dos textos aparece arrebatamiento más milenio, juicio final, etc. También el regreso de Cristo acá es antes del milenio, por eso se llama premilenialismo. De nuevo, no es posible ver esto en ninguno de los escritos del Nuevo Testamento por separado. Solo has tenido que tener una Biblia completa para poder hacer la selección de texto. Existió algo que se llamó el postmilenialismo, que proponía que el retorno de Jesús iba a ser después del milenio. Interesante. Entonces, el milenio iba a ser un periodo de progreso y de paz donde muchas personas se iban a convertir a Jesús. Es como el modelo profético. Los pueblos se volverán hacia su David, ¿se acuerdan? Oseas y Miqueas. Y cuando el pueblo vuelva hacia su David, hacia el Señor, vendrá entonces el fin. Pero durante todo ese tiempo será un tiempo de paz. Porque claro, tal como dice Miqueas, las espadas serán convertidas en arados. Todo eso iba a pasar como fruto del arrepentimiento de las personas que se volverían al Señor. Esto es muy cercano a la literatura profética, ¿se acuerdan? Como Oseas y como Miqueas. El postmilenarismo fue muy potente en la época previa a la Primera Guerra Mundial en Europa. El nivel de progreso y de paz que se vivía en Europa era tan alto que muchas iglesias europeas consideraron que estaban viviendo el periodo del milenio. O sea, realmente los pueblos europeos y las colonias en África se estaban convirtiendo al Señor, claro, a costa de cualquier cosa, pero se estaban haciendo cristianas. La Primera Guerra Mundial destruyó la esperanza. Cuando empezó la Guerra Mundial se dieron cuenta que no estábamos en el milenio, ¿no? Se acabó todo. Ese es el postmilenarismo. El amilenialismo es otra corriente fundamentalmente defendida por los grupos reformados, los de la teología del pacto, no por todos. También acá se da esta idea de la primera venida del Señor, cuando viene por primera vez, la era de la iglesia, pero el milenio es visto acá como algo metafórico. Es decir, no se cree en un milenio, por eso se habla de amilenarismo, sino que el milenio se interpreta como el tiempo de la iglesia y al final del tiempo de la iglesia regresa simplemente el Señor. Es un modelo un poco más simple donde el milenio que aparece en Apocalipsis 20 es visto de forma metafórica. La iglesia de hoy y los discursos del fin en la Biblia, cerrando ya nuestro tema y nuestra conferencia. Algunas ideas principales. Los tiempos del fin
tal como dice Pablo y tal como lo entiende parece todo el cristianismo del Nuevo Testamento, los tiempos del fin se iniciaron con Jesús. La frase de Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, es determinante. ¿Por qué no ha llegado la paz? ¿Por qué no ha llegado la justicia? Porque estamos en una ausencia de la presencia de Jesús, una ausencia temporal que no sabemos realmente cuánto va a durar. Pero los tiempos del fin prometidos en el Antiguo Testamento llegaron con Jesús. Yo esto, desde el punto de vista eclesiástico, quisiera reafirmarlo en el sentido de que no es que el tiempo del fin llegó porque eligieron a Felipe de Borbón en España. No es que el tiempo del fin llegó porque Israel bombardeó Gaza. No es que el tiempo del fin llegó porque hay un papa latinoamericano. El tiempo del fin llegó cuando vino Jesús. Todo lo que hemos vivido de ahí en adelante son los tiempos finales de los que habla la Biblia. Con esa explicación que empiezan a dar los escritores del Nuevo Testamento. En el presente hay un cumplimiento parcial de la esperanza. No vemos las espadas convertidas en asadones. No vemos las espadas convertidas en arados. Hay un cumplimiento parcial por la ausencia de Jesús. Un día el Señor regresará y esa esperanza se completará. Básicamente, estos tres elementos son la totalidad de la esperanza del Nuevo Testamento en lo que coinciden todos. ¿En qué no coinciden? Que uno cree que va a haber un milenio, otro dice que va a haber un arrebatamiento, otro dice que habrá una gran tribulación previa, otro dice otra cosa, pero en lo que todos coinciden es que hay una espera del retorno de este Jesús que ya descendió, que ya caminó entre nosotros y que nos tiene a la espera de una aparición definitiva. Lo que acontecerá luego de la aparición definitiva es el cumplimiento de todas las esperanzas que vienen presentes desde la época del Antiguo Testamento. Unos lo dicen de una forma y otros lo dicen de otra, pero todos dicen lo mismo. Habrá justicia, habrá vida, no habrá muerte, habrá acceso pleno a la vida, toda vez que el árbol de la vida está a orillas del río que fluye desde el trono de Dios, un árbol que da fruto 12 meses en el año, 12 veces en el año, una por cada mes. Todo el mundo podrá comer del árbol. La Alianza Cristiana y Misionera, y acá me voy a abrir la camisa y voy a aparecer con el logo de la Alianza, declara en su declaración de fe modificada hace algunos años atrás, simplificada para que coincida con la Biblia, digamos, no es que la anterior no coincidiera, pero esta simplifica la declaración de tal manera que coincida con lo que el texto mismo dice. Creemos que la segunda venida de Cristo por su iglesia es inminente, o sea, puede ser en cualquier momento. Sí, porque esto lo estamos esperando desde la época de Pablo. Personal, o sea, vendrá el Señor, visible, se verá y gloriosa. No vendrá a sufrir, vendrá a reinar, ¿no? Por eso decimos gloriosa. En esta venida consumará, o sea, hará efectivo, digamos, su reino eterno. La segunda patita de la venida, por decirlo así. Acontecimiento que se convierte en esperanza del creyente y horizonte en el cual se ejecuta la misión. La iglesia vive en la esperanza de un retorno de un Cristo que completará lo que había prometido completar. Creemos que habrá una resurrección corporal de los justos y de los injustos, los primeros resucitados para la vida eterna y los segundos para condenación eterna. El objetivo de los discursos del fin en la Biblia no son muchos. No debiéramos perdernos en la forma.
Es atractivo jugar con la manera en que los profetas describen el fin, y más atractivo es jugar con la manera en que los apocalípticos describen el fin. Los apocalípticos dan cálculos, dan números, dan claves, dan códigos, pero no hay que perderse, porque todo aquello es simplemente el género literario en que se comunica un contenido. No nos perdamos en la forma. Los profetas esperan un fin descrito con la forma profética, los apocalípticos esperan un fin descrito con la forma apocalíptica, pero el contenido es bastante uniforme en toda la Biblia. Justicia, salud, salvación, vida para todas las naciones, justa retribución, recuerden, plantarán una viña y comerán su fruto, construirán una casa, habitarán en ella, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, justa retribución, vida, etc. Por sobre todo, se trata de discursos que buscan modificar el presente de quienes los leen. Los discursos del fin no están para soñar con el futuro, sino para, habiendo descrito el futuro, hacer las modificaciones y los ajustes al presente. Pongo un ejemplo. Si yo sé que en los cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia, por lo tanto el plan de Dios es la justicia, ¿me atrevo a ser injusto en el presente? Si sé que la oveja perniquebrada tiene un lugar privilegiado, si el desamparado tiene un lugar privilegiado, si el frágil y el débil es descrito como parte de la creación del nuevo cielo y nueva tierra, ¿me atrevo a pisotear al frágil y al desamparado? El discurso del fin tiene la intención de modificar el presente. Segunda de Pedro, lo leo de nuevo. Ya que todo será destruido de esa manera, como él lo ha descrito, ¿se acuerdan? No deberíamos vivir, o no deberían vivir ustedes como Dios manda. Aquí está claro para qué se describe el fin. Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Muchas gracias por toda la paciencia con la que estuvieron. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Pastor Javier, por su presentación, por este recorrido que hemos tenido para el cierre ya de este ciclo de conferencias. Agradecemos el tiempo, la pedagogía, es algo que se agradece. Y ahora queremos abrir un espacio de preguntas, de comentarios, de reflexiones, buscando ser, por cierto, privilegiando el tiempo de todos, lo más conciso posible y breve posible en los comentarios para que aprovechemos el tiempo. No sé si alguno de los que están presentes o de los que nos acompañan en Zoom tienen ya alguna pregunta que hacer al Pastor Javier en relación al tema que hemos tratado. Aquí, el hermano José tiene el micrófono ahí. ¿Aló? Pastor Javier, me interesa saber cuál es, usted como uno de nuestros pastores guía, nuestro pastor líder, ¿cierto?, del equipo pastoral, ¿cuál es la línea que sigue la Alianza Cristiana y Misionera en estos dos temas importantes, ¿cierto?, que hoy día usted comentó, que estamos hablando, ¿cierto?, de la tendencia apocalíptica y de la tendencia profética? Si bien es cierto, usted lo explicó muy bien, el trasfondo del mensaje es el mismo, que Jesús viene, ¿cierto?, nuevamente, pero la línea, ¿cuál es la línea que estamos siguiendo? Eso. Gracias, José. Una excelente pregunta. Lo primero que querría yo decir es que la Alianza Cristiana y Misionera Chilena acotó su declaración sobre el fin a esto que leí hace un minuto, ¿no?
Creemos que la segunda venida de Cristo por su iglesia es inminente y personal, visible y gloriosa. En esa venida consumará su reino eterno, acontecimiento que se convierte en esperanza del creyente y horizonte en el cual se ejecuta la misión. Al hacer esto, lo que hizo la alianza es separarse de los reduccionismos, o sea, dejar de definirse o evitar definirse con un modelo de estas doctrinas que hemos mencionado acá, dejar de estar casado con uno de esos modelos y volver al plano bíblico. Entonces, en esta declaración recoge las esperanzas proféticas, apocalípticas y mantiene el contenido. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque la Alianza Cristiana y Misionera en todo el mundo es muy diversa. Hace un par de meses atrás, la Alianza Cristiana y Misionera estadounidense cambió su declaración de fe. Nosotros lo hicimos hace varios años, pero hace un par de meses la declaración de fe de la Alianza estadounidense fue cambiada, de tal forma que su descripción de la segunda venida no dejara fuera a grupos aliancistas que no compartían la visión dispensacionalista. Dentro del pensamiento dispensacionalista está la idea de que hoy estamos viviendo el periodo de la gracia e Israel está disperso. El arrebatamiento terminaría el periodo de la gracia y Dios volvería a mirar a Israel y Israel recuperaría su tierra, su templo y su culto. El tema es que tenemos aliancistas palestinos, por ejemplo. Tenemos un seminario en el Seminario Teológico de Belén, el rector del seminario es un aliancista, me lo encontré por casualidad en una conferencia en Panamá. Esto de andar con las cositas colgadas hace que uno pueda ver de dónde son las personas. Y decía Alianza Cristiana Misionera, no se me ocurrió preguntarle nada más, solamente le dije, ¿y cómo lo haces con el dispensacionalismo? Que es la pregunta que todo aliancista tendría, digamos. Me dice, cada vez hay menos dispensacionalistas en la alianza. Y claro, yo recuerdo que la alianza argentina, por ejemplo, no era dispensacionalista, la alianza peruana no estoy seguro, la alianza canadiense también tenía matices. Entonces, lo que hizo la alianza chilena fue muy sabio, despegarse de estas corrientes creadas tan recientemente y afirmar las verdades bíblicas. Y las verdades bíblicas son que un día viene el Señor, que puede ser en cualquier momento, que será visible, que será personal, que será para reinar, y que cuando venga el Señor, entonces el reino va a tener la parte que le falta, es decir, realmente se van a dar las esperanzas de ese contenido. Y en la iglesia local hemos puesto mucho énfasis en mantener esta consigna y no predicar corrientes creadas a lo largo de la historia, con todo lo respetables y valiosas que son, porque son muy respetables, o sea, nadie inventó una doctrina para hacer daño, pero no es lo mismo estos esquemas teológicos que lo que la palabra de Dios comunica. En ese sentido, esa es la línea nuestra, por lo menos. Muchas gracias, pastor. No sé si alguien más, de los que está presente, quiere hacer alguna consulta. A los que están en Zoom, acá tenemos una consulta. Tenemos el micrófono por el costado. Por favor, si puede indicar su nombre. Hermano Félix, yo soy nuevo acá en la iglesia, por primera vez que vengo. Buenas tardes, pastor, buenas tardes, hermano. Tengo una duda yo, el tema es muy apasionante, muy bueno, pero también yo he escuchado que cuando dice la palabra del Señor, cuando mi evangelio sea predicado y conocido en todo el mundo, será como el principio del fin. De ese tema nos habló ahora en este momento. No sé qué opinión nos puede decir el pastor ahí, que este evangelio del Señor sea conocido en todo lugar, en toda raza, lengua y nación. Y yo creo que todavía falta algún tiempo para eso, por distintas razones. Quizá a veces porque el mismo pueblo de Dios no ha hecho lo suficiente por llevar la palabra del Señor. Esa es mi pregunta. Sí. Gracias. Gracias. Una buena pregunta. Efectivamente, ustedes recordarán, en esta periodización de los textos dijimos que habían textos que pertenecían a la primera generación, la década del 50,
la segunda generación del 70 en adelante, y hay una tercera generación del 110 en adelante. Eso ya es fuera de la época bíblica. Cuando la iglesia sale de la primera generación, donde se piensa que el retorno de Jesús va a ser inmediato, como Pablo, los escritores dan explicaciones de por qué el Señor no ha venido. Y ahí aparecen los textos de Pedro donde dicen: no es que el Señor retarde su venida como algunos lo tienen por tardanza, ¿se acuerdan? Sino que espera a que todos procedan al arrepentimiento. En ese contexto surge también esta idea que dice el hermano: todavía no puede venir el Señor hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Son formas en que el cristianismo del último tercio del siglo I explicó la razón de la tardanza de Jesús. Voy a arriesgarme a una especulación acá. Puede ser cierto o puede darse matemáticamente que el día que el último ciudadano del planeta conozca el Evangelio, ese día podamos controlar el retorno de Jesús. O sea, espero a que el último ciudadano sea converso y ahora viene Jesús. No, no se puede, porque estamos hablando de explicaciones del retorno, explicaciones que motivan al presente, motivan a hacer lo que decía el hermano, a que vayamos a predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Pero la consigna más potente que se desarrolló es que no sabemos el día ni la hora. Y además no será cuando alguien pueda controlarlo, será como ladrón. Y esto no lo sabe ni los ángeles del cielo, como dice Jesús en un texto que también es de la segunda generación, ni el Hijo lo sabe, sino el Padre. Entonces, son formas en que se explica el retardo de la aparición de Jesús. Ahora, esto tuvo un efecto positivo porque las grandes misiones dispensacionalistas, para apurar la venida del Señor, enviaron a cientos de misioneros a todas partes del mundo para predicar el Evangelio. Si eso era legítimo o no legítimo, o si era una buena comprensión del texto o no, es cuestionable, pero se cumplió el objetivo, ¿no? Porque precisamente, como decíamos, los discursos del fin son para modificar el presente. Por lo tanto, explicar el fin en términos de que se espera que las personas conozcan al Señor, movilizó el presente de los misioneros estadounidenses y salieron por todos lados con la predicación del Evangelio. Tuvo un efecto positivo, de todas formas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en Zoom. Tenemos la mano levantada de Carmen Gómez González. Estamos dispuestos a escuchar a Carmen. Está muteada Carmen. Si puede quitar el mute desde su computador para que podamos escuchar. ¿Puedo? Ya, ahí sí puede. Ya. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Dar gracias y felicitar a la exposición por lo clarito y lo profundo para continuar con la que uno puede entender. Algo pasa. ¿Ahí estamos? Sí, le escuchamos bien. Ya. Felicitaciones por eso, porque se hace un tema más o menos denso, hacerlo agradable, liviano y que atrapa, es para felicitar a la exposición. Una pregunta es que la justicia que se pide para que se reine la paz y la justicia en los tiempos finales es un hilo conductor desde la antigüedad y que va ya. Lo que me falta es el amor a Dios, la fidelidad,
mantenerse santificado, esas cosas no están en el fin, como en el principio es solo justicia y paz. Es algo que me falta para los finales. Y la otra pregunta tiene que ver con los pactos, con las teologías. La del pacto y la dispensacionalista fue recibida en América Latina por falta de conocimiento, que eran teologías y no palabra. Eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, parto por la segunda. Las teologías del pacto y las teologías dispensacionalistas no es que fueron comunicadas por falta de conocimiento. Al contrario, los promotores de estas teorías son personas con mucho conocimiento, son personas comunes y corrientes igual que nosotros, que tenían esas convicciones. Y como tenían esas convicciones y esa manera de entender la Biblia, la comunicaban de esa manera, ¿no? Ya en su época habían cuestionamientos igual como los que hay ahora. Lo que pasa es que no siempre todos tenemos acceso o tuvimos acceso a los cuestionamientos que habían a estas teorías. Pero por alguna razón no todos se hicieron dispensacionalistas y no todos se hicieron de la teología del pacto. Así que yo no diría que es por ignorancia ni falta de conocimiento, eran simplemente las creencias que estos hermanos tenían, la forma en que ellos leían la Biblia, que son muy valiosas de todas maneras. Yo recuerdo un estadounidense que me decía, el dispensacionalismo yo tampoco lo creo, es un misionero, pero es una forma ordenada de leer la Biblia. Entonces a él le servía como un método de lectura bíblica dividir la Biblia en dispensaciones. Respecto a lo primero, en la esperanza sobre el fin, en los cielos nuevos y la tierra nueva, claro, no aparece una descripción detallada de una ética particular, por ejemplo, que no pequen en esto, que no pequen en lo otro, que sean más santos acá o que sean más santos allá. Lo que aparece son descripciones grandes. Por ejemplo, se dice que la maldad no tendrá lugar. Con eso no es necesario decir otra cosa. Digamos, la presencia del Señor no dará lugar a que exista la maldad, el pecado, etc. Por lo tanto, seguramente es por eso que no aparece el detalle de que en esa época debemos ser santos. No, en esa época la santidad será seguramente el ambiente natural. Ahora, santidad significa separarse de algo, ¿no? Separarse del pecado. Bueno, si no va a haber pecado, ¿qué sentido tiene separarse de algo? Seguramente la descripción del fin incluye la idea de que no hay lugar para lo pecaminoso, por lo tanto, tampoco es necesario predicar una ética particular. Muchas gracias. Tenemos aquí también presentes, si puede indicar su nombre al momento de hacer la pregunta. Por favor. Hola, mi nombre es Tatiana. Mi pregunta va un poco en la línea de la primera pregunta que se hizo, que tiene que ver un poco si la forma es que habrá cielo, entre comillas, cielo y infierno, o que pasará esto en el cielo o esto otro, supuestamente en el infierno. Y la otra forma también es la venida de Jesús en sí, que quizás baje de una nube o que, etcétera. Si todo eso es la forma y el fondo en verdad es que vamos a poder gozar de vida, de justicia, de que eso es lo esencial, digamos, podría ser entonces que no exista un cielo como tal, nos han enseñado desde chicos, y un infierno como tal nos han enseñado desde chicos. Y si es así, debería también cambiar nuestra forma de evangelizar, en el sentido de que, al menos yo, siempre he estado acostumbrada a que te traten de presentar a Dios más bien desde, para que te vayas al cielo y no te vayas al infierno, con todas las penurias del infierno. Y a mí me hace sentido porque, o sea, lo que hablamos hoy día me hace sentido porque sería contarle a la gente que va a estar después de esta vida, digamos, en un lugar donde va a tener una vida mejor, donde va a haber justicia, donde va a haber otras cosas que suenan mucho más amable también, independiente de
que veo que también tiene que haber un factor de salvación y de creencia en Dios, digamos, y en Jesús. Eso. Gracias, Tatiana. Bueno, sí, no todos los escritores que hablan del fin usan conceptos como cielo o infierno, y nunca ha estado completamente claro cómo es realmente el infierno. La expresión lago de fuego que arde con azufre, por ejemplo, o la Gehenna, el lugar donde todo se quema, o donde la polilla nunca muere, ¿cómo es la expresión? El gusano nunca muere, ¿no? Son todas expresiones metafóricas de lugares de sufrimiento o lugares de ausencia de vida, ausencia de Dios, ausencia de bienestar. Cielos nuevos y tierra nueva parece indicar la instalación de una nueva forma de existencia. Cuando uno intenta explicar en castellano estas cosas, se complican, ¿se fijan? Porque se vuelven demasiado humanas y uno está acostumbrado a escucharlas en forma más angelical. Pero Daniel usaba una palabra la semana pasada que es muy interesante. Él decía un nuevo sistema. No un sistema humano por otro sistema humano. O sea, esto no es la instalación del marxismo por el capitalismo, del capitalismo por el marxismo. No son... La esperanza bíblica no es la esperanza de un nuevo sistema humano que reemplace otro sistema humano. Porque la esperanza bíblica entiende todos los sistemas humanos como corruptos. Pero sí una nueva forma de la existencia humana donde las cosas giren en torno a Dios. Efectivamente, la predicación del Evangelio tiene que repensarse. Tiene que repensarse. Cuando uno lee los Evangelios y Jesús explica cómo es el reino de Dios, no lo vamos a hacer acá porque se nos va a hacer tarde, pero hagan el ejercicio de leer con qué compara el reino de Dios. Cuando Él dice, el reino de Dios es semejante a, siempre es algo apetecible, algo que da plenitud, algo que da alegría, algo, voy a decirlo de esta manera, algo que nos conviene. Por ejemplo, el reino de Dios es semejante a una mujer que encuentra un tesoro escondido o a un hombre que encuentra un tesoro escondido y de la alegría de lo que ha encontrado vende todo lo que tiene y lo abraza. Entonces la invitación después de esto es decir, abracen el reino de Dios, porque nada que hayan experimentado antes otorga tanta alegría y plenitud como el reino de Dios. Ese es el discurso de Jesús. Y yo estoy consciente que el discurso nuestro es otro. Abracen el reino de Dios porque si no van a arder en el infierno eternamente. Eso es distinto a la voz de Jesús. Yo estoy de acuerdo con que hay que repensar el Evangelio, el discurso evangelizador, a la luz de la Biblia y no tanto a la luz de las grandes tradiciones, ¿no? Y efectivamente está vinculado con la esperanza sobre el fin. Si uno pudiera decir que la gran intención de Dios no es lo que estamos viendo, no es la injusticia, no es la miseria, no es la muerte, no es la enfermedad, es la vida, es la plenitud de vida. Entonces uno podría anunciar el Evangelio de otra forma. No digo que tenga más aceptación, puede que igual seamos rechazados, pero eso no es el punto es ser fiel al mensaje que encontramos en la Escritura. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en Zoom, tenemos dos. Vamos con Brígida primero, la hermana Brígida Benítez, y posteriormente la hermana Elisa. Si pueden abrir sus micrófonos para que podamos escuchar. Perfecto. Nos indican que al estar con dos equipos conectados se genera un efecto de eco y no podemos, tenemos problemas de audio para poder escuchar la pregunta. El equipo de Brígida, hay dos equipos que están asociados
Si puede abrir el micrófono. No he podido arreglar ese problema. Bueno, no sé. Se escucha con eco. Sí, sí, al tener dos equipos conectados, dos sesiones, sí, debe ser un celular aparte o un equipo, una laptop que está... Mientras solucionamos eso, en honor al tiempo, damos el pase a la hermana Elisa para que nos comparta su pregunta mientras solucionamos el tema del audio con la hermana Brígida. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué imágenes? A ver, concuerdo y doy gracias al Señor por la presentación, me parece bastante clara y muy esperanzadora. Y me gustaría tal vez que el pastor Javier pudiera reflexionar en las imágenes que vemos precisamente del llamado del Padre a sentarnos a su mesa y cómo podemos ver eso reflejado en el tiempo del fin, digamos, o de la esperanza de poder reunirnos en torno a una mesa, como lo podemos ver, por ejemplo, con el rey David y que convoca a Mefiboset, o en Lucas 14, o en las bodas del Cordero. ¿Por qué se nos invita a mirar el futuro con Dios de una manera mucho más cercana, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué otras imágenes podríamos ver justamente de este futuro con el Padre? Gracias, Elisa. Bueno, sí, efectivamente, como la literatura bíblica surge en un contexto semita, y la máxima expresión de la comunión en el contexto semita, o en los grupos semitas en general, es la mesa compartida, la comida, gran parte de las imágenes de comunión se expresan en términos de comer. Invitar a la mesa, por ejemplo, el famoso Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o la de la mesa del Cordero, las bodas del Cordero a la que somos invitados. Y esa imagen de lo que habla es de la esperanza en que cuando venga el tiempo del fin, la comunión con el Padre va a ser total, va a ser profunda, ¿no? Uno cuando habla del fin no siempre habla de la esperanza de la comunión, pero curiosamente esa es la gran esperanza, tener comunión con un Dios que hasta ahora les ha sido privado, un Dios que está lejos dentro de la religiosidad judía, un Dios que está lejos y enojado. Resulta que promete que al fin del tiempo nos va a invitar a su mesa. Pero hay varias imágenes en esa, digamos, derivadas de esa misma imagen, como son, por ejemplo, la idea de que en esa mesa van a estar presentes también los despreciados, los mancos, los cojos, los que no tendrían acceso al templo de Jerusalén. Recuerden que en la cultura sacerdotal no tienes acceso al templo si tienes imperfecciones, pero a la mesa del Padre sí. De hecho, los primeros invitados despreciaron la invitación y entonces fueron invitados a ir por los caminos y buscar a los que no estaban invitados, todos nosotros, ¿no? Y tenemos acceso a una comida. La pregunta que hay que hacer es si realmente vamos a comer con Jesús sentado a la mesa con una cuchara o algo por el estilo, o si la mesa significa comunión. Y yo, en lo personal, creo que esas son imágenes, como bien dice Elisa, son imágenes que hablan de la comunión, no porque lo especule, sino porque realmente cada vez que se habla de la mesa y de la comida en la antigüedad, cuando comen los sacerdotes, cuando comen los hijos de los sacerdotes, cuando el pueblo se junta a comer un sacrificio, de lo que se trata siempre es de la comunión. Y incluso la comida más famosa de la iglesia, que es la Santa Cena, es precisamente la comunión. Muchas gracias. No sé si
tenemos ya el audio de la hermana Brígida, si está solucionado. Al parecer seguimos teniendo inconvenientes con el audio. Claudia acá tiene una consulta y posteriormente nuestro hermano, mientras solucionamos lo de Brígida. No, en realidad no tengo una consulta, era sugerirle a la hermana Brígida que pudiera mandar su pregunta por WhatsApp al pastor, tal vez, porque no lo va a poder solucionar, porque a lo mejor no va a saber hacerlo. Sí, si la puede escribir en Zoom o enviarla a WhatsApp sería un buen método, digamos, para poder tener conocimiento de la pregunta. ¿Sí? Sí, vamos. Quería agradecer la conferencia. Creo que ha sido un tiempo donde, por lo menos para mí, me ha abierto la posibilidad de poder conversar y abrirse a otras posturas y no ser tan cerrado a lo que se nos enseñó, por lo menos de donde yo vengo, tradicionalmente. Quería preguntar específicamente cómo poder abrir el diálogo para pequeños, para niños. Yo tengo un hijo pequeño y va a llegar un momento donde quizás por la influencia social o del mundo, quizás de la propia iglesia, va a tener un poco esta visión como de temor y de terror frente al futuro, al día de mañana. Tengo la sensación de que quizás ellos no se complican tanto con este tipo de cosas y somos nosotros más los que como que tratamos de descubrir y controlar de alguna manera el tiempo del fin. ¿Qué consejo podría dar usted respecto a cómo comunicar para los más pequeños este tipo de eventos hacia el final? Yo pensaría que acá hay personas mucho más especializadas que yo en este tema. Partiría invitando a Miguel a conversar con las profes de escuela dominical que tienen que hacer esto todos los domingos, las mamás que seguramente lo hacen todos los días, o las tías o abuelas que tienen que hacerlo siempre. En segundo lugar, yo daría una opinión muy simple. Las historias de Jesús no generan temor. Las historias de Jesús, incluso cuando Jesús se enoja con los malos y a los frágiles, incluso los frágiles pecadores, los apaña, los apapacha. No sé si existe esa palabra, pero se entiende, ¿no? Existe. Entonces, ¿cómo? Es un poco intuitivo, por lo menos mi respuesta es un poco intuitiva porque no tengo especialidad en eso. Yo solía contar historias de Jesús. Y yo creo que las historias de Jesús no generan temor. Y al contrario, en las historias de Jesús se genera esperanza. Y cada vez que tú escuchas hablar a Jesús o lo lees, lo imaginas, lo dibujas o lo pintas, como hacen los niños de la escuela dominical, Jesús está haciendo algo bueno. Y al lado de Jesús te sientes seguro porque es Dios. Y entonces tú tienes a todo el mundo que rechaza a los pecadores, rechaza a los que se equivocan. Y Jesús abraza a los que se equivocan. Y Jesús le da esperanza a los que se equivocan. Y como uno de los que se equivoca, uno termina muy seguro al lado de Jesús. Yo sugeriría ese camino. Y respecto del fin, Jesús tiene historias sobre el fin. Y efectivamente, en los tiempos del fin, él siempre dice que los que creían que eran importantes irán a la cola y los que van adelante son los que en la sociedad actual son despreciados, ¿no? Eso. Ok, no sé si la hermana Brígida logró escribir o enviar la consulta. En el chat. Sí. O si intentamos nuevamente con el audio. Ya, ok, tenemos inconvenientes. Tenemos una última consulta acá, con esta cerramos.
¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Mi pregunta tiene que ver con esta etapa de la premiación. No sé si se ha escuchado sobre de esta corona, de las piedras por ganar almas. No sé si estará o será bíblico de alguna manera. La verdad es que desconozco un poco el tema. Y si estará relacionado con el fin de los tiempos. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Sí, la idea de a este se le dará la corona de justicia o este se le dará la corona, son expresiones que aparecen en algún libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Bueno, hay otras expresiones de corona en otros libros de la Biblia, que son expresiones que hablan del agrado de Dios por cierto comportamiento. Hasta ahí es algo en lo que podemos estar seguros. Que realmente exista una corona así física, no estamos completamente seguros, porque la literatura en la que aparece son literaturas de muchas imágenes. Ahora, existe una imagen similar que es la de los seres poniendo sus coronas a los pies del Señor. De nuevo, es más potente la imagen que la idea de si realmente es una corona, porque la imagen que se expresa se refiere a que esta señal de autoridad que yo poseo, la deposito a los pies del Señor. Entonces, probablemente lo que ese tipo de literatura quiere expresar no es que existan coronas, sino más bien que, en el caso de estos seres, que ante el Señor las autoridades se someten. Entonces, si uno lo mira así, por defecto, digamos, o por reflejo, la idea de estas personas que podrían recibir coronas por algo que han hecho bien, probablemente uno debiera intentar entenderlo más como una forma de decir que a Dios agrada cierto comportamiento, y no quedarse con la idea de que pudiera existir realmente una corona de algún tipo de metal, por ejemplo, pues ya la especulación podría no parar nunca más en ese punto. Pero no se tiene que desechar lo que se quiere decir, que hay cierto comportamiento que sí agrada a Dios, y por lo tanto hay que hacer ese comportamiento. Muchas gracias. Me llega un mensaje de la hermana Brígida indicando, lo voy a leer textualmente: Pastor Javier, gracias a la generosidad de la Iglesia Sin Providencia por compartir por Zoom este importante ciclo de conferencias de verano. Eso me llegó por interno, así que cumplo con dar lectura. Ya para ir cerrando, queremos invitar a Guillermo para que nos pueda entregar una información importante y pueda cerrar esto con una oración, este tiempo constructivo de comunidad de fe. Gracias, Daniel, gracias. Bueno, primero quiero denunciar que no me permitieron preguntar hoy día. Levanté la mano y no, a ese omitan lo dijeron, así que quiero anunciar censura. No, queridos, gracias por haber participado en estas conferencias de verano. Ha sido una enorme bendición poder compartir durante los 4 martes de enero. Y uno quisiera no terminar estas cosas, pero es bueno dar un tiempo de descanso para retomar las fuerzas y volver con todo en marzo. ¿Con qué vuelve nuestra Academia Bíblica de verano? Tenemos 2 cursos que son permanentes, que son el curso de bautismo, destinado a personas que no han pasado nunca por esta tradición o que quisieran conocer respecto de esta incorporación a la fe cristiana, y el curso que se llama Conociendo mi Iglesia Local, o como le dice el pastor Javier y muchos de acá, ¿en qué me estoy metiendo? Y ese curso se trata de conocer cómo funciona esta iglesia en particular de Providencia, y también tiene como destino, si al terminar el curso y así la persona lo estima, puede solicitar ser la membresía de acá, si es que viene de otra tradición evangélica distinta a la nuestra. Estos van a retomarse aproximadamente en la quincena de marzo. Las inscripciones van a comenzar a circular a mediados a fines de febrero por las redes sociales de la iglesia para que puedan estar atentos.
Y los cursos de Academia Bíblica de los otros niveles, de Biblia y de estudios teológicos, van a comenzar a ser inscritos en el mes de marzo para partir hacia finales de marzo, como todo semestre, si Dios no ha venido antes por su iglesia de una u otra forma. Así que la invitación está hecha, queridos, para que repongamos nuestras fuerzas y ya volvamos con todo en marzo. Yo me quedo con una pregunta, pastor, después de todo lo que vi, si la esperanza de justicia que Dios trae con su cielo nuevo y tierra nueva tiene como finalidad modificar el comportamiento presente de la iglesia. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las modificaciones? Pero probablemente esa sea una pregunta que tenga que estar en las conversaciones de pasillo. Porque usted tiene esa visión pastoral, pero todos los presentes estamos involucrados en distintas áreas de la sociedad, en distintas funciones, contribuyendo en que de una u otra forma nos acercamos a esa justicia o a esa bendición. No sé si quiere comentar algo antes de que leemos. Sí, porque es una pregunta interesante que conviene responderla. Como ustedes se dieron cuenta, un eje que corre desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es la esperanza en que algún día vamos a vivir en justicia. Y esto, como ustedes también saben por las clases anteriores, el discurso del fin constituye una denuncia del presente. O sea, si se espera justicia es porque no hay justicia. O sea, si se espera vida es porque hay muerte, si se espera salud es porque hay enfermedad. Por lo tanto, claramente si el discurso del fin quiere modificar la actitud presente de la iglesia debe tener como gran preocupación actuar, vivir, proponer una vida justa. En todos los niveles, la justicia de género, este maltrato que las mujeres viven en las iglesias evangélicas históricamente ha sido así, la justicia en términos de la desigualdad económica, la justicia del desamparado o el desposeído o el discapacitado tratado con menosprecio por quienes no lo son. La proposición de justicia para la sociedad, o sea, enviamos a nuestros representantes evangélicos al Congreso, a la presidencia, a las diputaciones, a lo que fuera, y no es una sociedad más justa, más íntegra, menos corrupta, lo que está en sus labios frecuentemente, es el intento de convertir el Congreso en una iglesia. Hemos descuidado una cuestión que es esencial a la esperanza sobre el fin, y yo creo que hay mucho que se puede hacer, partiendo por nuestros propios hogares. La vida de la iglesia, la política eclesial y, por supuesto, a partir de ahí, la construcción de sociedades también más justas. No piensen que la palabra justicia está asociada a un modelo político. Es curioso que cuando se habla de justicia se piensa en un movimiento como el socialista, cuando en realidad es Oseas, Miqueas, Isaías, el Apocalipsis, Jesús, los que hablan de estas cosas mucho antes que existieran estos modelos de política de la sociedad, ¿no? Así es que, dejando de lado este tipo de cosas contingentes, la búsqueda de una sociedad mejor es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso, me voy a poner a predicar acá y termino con esto. Por eso, la iglesia es iglesia no solo cuando participa en programas que organizamos, es iglesia cuando está en el laboratorio, cuando está en la universidad, cuando está en las fábricas como obrero, es iglesia cuando hace ingeniería, es iglesia cuando hace academia, cuando hace ciencia, es iglesia cuando barremos las calles, cuando estamos en la casa, cuando hablamos con vecinos. Y en todos esos lugares, el horizonte del retorno del Señor con sus características modifica nuestra forma de hacer la misión. Gracias por la pregunta, Guillermo. Gracias, pastor. Oremos entonces, queridos. Les invito a que se pongan en pie. Demos gracias. Gracias, Padre. Han sido días muy provechosos.
Han sido reflexiones muy interesantes. Hemos reaccionado de distintas formas porque algunos veníamos meditando esto hace un tiempo, otros nos encontramos de golpe con esto acá. Pero de una u otra forma hemos ido encontrando estos destellos de luz de una vida que tú esperas que vivamos, de un impulso hacia donde quieres que vayamos, de un paso que dar como personas, como seguidores tuyos, y de un paso que dar también como iglesia. Tanto quienes hemos estado acá como quienes nos han acompañado por Zoom y quienes han visto estos videos en otro tiempo, de una u otra forma nos hemos ido encontrando con esos impulsos. Es esa parte incómoda tuya, de que hay cosas que cambiar, de que ese horizonte de justicia, ese anhelo tuyo tan prístino de una vida mejor, es algo por lo que debemos trabajar, es algo que debemos anunciar y es algo que debemos buscar. Ayúdanos, Señor, porque no queremos que se quede como un lindo recuerdo, qué bonita la conferencia de verano, porque de eso vamos a tener que dar cuenta. Todo lo contrario, que sea tema de conversación. ¿Qué paso toca dar? ¿Qué me toca dar en mi hogar? ¿Qué me toca dar en mi trabajo? ¿Qué me toca dar en mi estudio? ¿Qué me toca dar en mi vida? ¿Qué nos toca dar en nuestra vida como iglesia? ¿Qué nos toca dar en las distintas iglesias de quienes nos ven en este momento en Manredes? ¿Qué nos toca hacer? ¿Hacia dónde nos estás llevando tú? Gracias, Señor. Descansamos en ti. Guíanos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, ha sido una bendición. Que Dios les bendiga. Por último, para quienes puedan y quieran, se encuentra al costado izquierdo de la salida un stand de libros donde encontrarán varios que hablan de las herramientas que se usaron para estudiar en estas exposiciones. Pueden preguntarle a la persona que está vendiendo sobre algunos que puedan servirle para conocer mejor cómo hemos enseñado acá. Que Dios les bendiga.